objetos. Dentro del modelado tenemos un plan de pruebas para esta sección. Las pruebas orientadas a objetos son estratégicamente similares a las pruebas de sistemas convencionales, pero tácticamente diferentes, ya que los modelos de análisis y diseño orientado a objetos son similares en estructura y contenidos al programa orientado a objetos. Las pruebas comienzan con la revisión de estos modelos. Una vez que se ha generado el código, las pruebas orientadas a objetos comienzan en lo pequeño, con las pruebas de clases. Existen pruebas para probar las operaciones de las clases y examinar si los errores existen cuando una clase colabora con otras. Por último, los casos de uso desarrollados como parte del modelo de análisis orientado a objetos se usan para descubrir errores en el software a nivel de validación. En concreto, se diseñan y documentan un conjunto de casos de prueba, diseñados para probar clases, sus colaboraciones y comportamientos. Se definen los resultados esperados y se generan los resultados reales. Y pasamos a lo que es el diseño de pruebas. Para probar adecuadamente los sistemas orientados a objetos debe hacerse tres cosas. Muy importante es destacar estas tres cosas que debemos hacer en el diseño de pruebas. La primera es que la definición de las pruebas debe emplearse para incluir técnicas de detección de errores aplicados a los modelos de desarrollo orientado a objetos y análisis orientado a objetos. Como punto número 2, tenemos que la estrategia para las pruebas de unidad e integración deben cambiar significativamente. Y punto número 3, el diseño de los casos de prueba debe tener en cuenta las características propias del software orientado a objetos. Dentro del mismo diseño de las pruebas se encuentran las que son basadas en escenarios. Los resultados de pruebas basadas en errores no capturan dos tipos principales de errores: especificaciones incorrectas, que sería la primera, y la segunda serían las interacciones entre subsistemas. Las pruebas basadas en escenario, que se refiere propiamente a lo que son los casos de uso que describen los escenarios de una acción, se concentran en lo que el usuario hace, no en lo que hace el producto. Esto significa capturar las tareas a través de los casos de uso que el usuario debe realizar y después aplicarlas a sus variantes como pruebas. Los escenarios descubren errores de interacción. Las pruebas basadas en escenario tiende a utilizar varios subsistemas en una prueba simple. Los usuarios no se limitan a sí mismos al uso de un solo subsistema en un momento. Y tenemos los casos de uso. Aquí se define a detalle lo que son los casos de uso. Los casos de uso describen bajo la forma de acciones y reacciones el comportamiento de un sistema desde el PDB del usuario. Permiten definir los límites del sistema y las realizaciones entre el sistema y el entorno. Los casos de uso son descripciones de la funcionalidad del sistema independientes de la implementación. Otro punto muy importante es la comparación con respecto a los diagramas de flujo de datos del enfoque estructurado. Un caso de uso es una función atómica ofrecida por el sistema al entorno, es decir, los actores, las personas involucradas en el proceso. Diagrama de flujo de datos puede ser detallada en un diagrama de flujo hijo. Los casos de uso y procesos igual modelado, pero casos de uso expresa funcionalidad mediante interacciones de actores. Los casos de uno no modela detalle funcional interno. Relaciones de extensión y generación de casos de uso no tienen igual en diagrama de flujo de datos. Y tenemos en la parte de modelado lo que es un caso de uso. Los casos de uso cubren la carencia existente entre métodos previos como el OTM y el BUP. En cuanto a la determinación de requisitos, los casos de uso
particionan el conjunto de necesidades atendiendo a la categoría de usuarios que participan en el mismo. Están basados en el lenguaje natural, es decir, es accesible para los usuarios. Si observamos esas dos figuras, el actor A viene siendo la persona que interactúa en el caso de uso A. En este caso nada más es una. Y en la siguiente tenemos el caso de uso B con un actor diferente al del primer caso de uso, porque aquí interviene lo que es otra persona, ya no es la misma. Y tenemos en sí la definición de lo que son los actores, que se definen dos clases, los principales y los secundarios. Los principales son personas que usan el sistema y los secundarios son personas que mantienen o administran el sistema. Y por último tenemos el material externo, que son dispositivos materiales imprescindibles que forman parte del ámbito de la aplicación y deben ser utilizados. Y otros sistemas con los que el sistema interactúa. La misma persona física puede interpretar varios papeles como actores distintos. Esto depende de acuerdo a la tarea que estén realizando en determinado momento con el sistema. El nombre del actor describe el papel desempeñado, es decir, que si el nombre del actor, en este caso un ejemplo, en el caso de una tienda, el actor sería la persona que va a comprar, es decir, el cliente. Y el otro actor sería la persona que atiende a la tienda, que es el usuario del sistema. Casos de uso. UML define 4 tipos de relación en los diagramas de casos de uso. Como primer uso tenemos lo que es la comunicación, que es un tema muy importante, ya que en el caso de uso se puede observar la comunicación que existe en el escenario entre los diferentes actores y las acciones que realizan cada uno. Y dos puntos muy importantes que se realizan al momento o que se utilizan al momento de la realización de un caso de uso es la inclusión, que es el include. El concepto es el siguiente: una instancia del caso de uso origen incluye también el comportamiento descrito en el caso de uso destino. Es decir, incluye reemplazo al denominado use. Y el extensión, el caso de uso origen extiende el comportamiento al caso de uso destino. Todo esto aplicando lo que viene siendo el extend. Y otro punto muy importante es la herencia. El caso de uso origen hereda la especificación del caso de uso destino y posiblemente la modifica o la amplía. Tenemos ejemplos de un caso de uso donde el cliente va a realizar la transferencia, pero la transferencia también incluye lo que es la identificación del cliente, que se encuentra, por decir, cuando tú vas a hacer una transferencia, automáticamente tiene que entrar la parte de identificación, si no, no se puede hacer la transferencia. Y también tiene un extend, lo que indica que probablemente en algún determinado momento la transferencia podrá realizarse mediante internet, pero por eso se coloca un extend, porque quiere decir que probablemente la puedes realizar, no que tienes que realizar la fuerza cuando realices la transferencia, porque la transferencia la puedes hacer en el banco o por internet. Y tenemos más conceptos de lo que es un caso de uso. Un caso de uso debe ser simple, inteligible, claro y conciso. Generalmente hay pocos actores asociados a cada caso de uso. Y tenemos algunas preguntas clave. ¿Cuáles son las tareas del actor? ¿Qué información crea, guarda, modifica, destruye o lee el actor?
Debe el actor notificar al sistema los cambios externos y debe el sistema informar al actor los cambios internos. La descripción del caso de uso comprende. Aquí se describen cada uno de los símbolos que se utilizan para la elaboración de un caso de uso, que es el inicio, cuándo y qué actor lo produce, el fin, cuándo se produce y qué valor devuelve, la interacción actor-caso de uso, qué mensajes intercambian ambos, objetivos del caso de uso, qué lleva a cabo o intenta, cronología y origen de las interacciones y repeticiones de comportamiento, qué operaciones son iteradas, situaciones operacionales, qué ejecuciones alternativas se presentan en el caso de uso. Y tenemos lo que son los tipos generales de prueba. Tipos de prueba. La disciplina de pruebas es una de las más costosas del ciclo de vida del software. En sentido estricto, debe realizarse las pruebas de todos los artefactos generados durante la construcción de un producto, lo que incluye especificaciones de requisitos, casos de uso, diagramas de diversos tipos y, por supuesto, el código fuente y el resto de productos que forman parte de la aplicación, por ejemplo, la base de datos. E infraestructura. Obviamente, se aplican diferentes técnicas de prueba a cada tipo de producto software. A continuación se describirá los tipos de pruebas en definición de que conocemos según el grado de automatización y en función de que se prueba. Y tenemos lo que es la caja negra. Pruebas de caja negra. En este tipo de pruebas tan solo podemos probar dando distintos valores a las entradas. Los datos de prueba se escogen atendiendo a las especificaciones del problema, sin importar los detalles internos del programa, a fin de verificar que el programa corra bien. Este tipo de pruebas se centra en los requisitos funcionales del software y permite obtener entradas que prueban todos los flujos de una funcionalidad, es decir, los casos de uso. Y tenemos lo que es la caja blanca. Con este tipo de pruebas se intenta encontrar funcionalidades incorrectas o ausentes, errores de interfaz, errores de estructura de datos o en accesos a las bases de datos externas, errores de rendimiento y errores de inicialización y finalización. Y por último pasamos a lo que es las pruebas que se realizan al código. Estas se realizan buscando encontrar fallos en lo que es la programación, como se mencionó anteriormente, ya que normalmente en el desarrollo de un sistema de software, en las pruebas que se le realizan al código es donde normalmente se encuentran la mayoría de los errores. Y por decir, si en cierta línea de código se encuentra un error, eso quiere decir que más adelante ese mismo error conlleva a cometer otros errores dentro de lo que es las pruebas al código. Estos fueron algunos de los temas más importantes que uno debe de conocer al momento de realizar la verificación y la validación. Esto más que nada es como una base para tener el conocimiento previo al momento de que nosotros entramos a la etapa de verificación y validación, que es una de las etapas muy importantes en la verificación y validación.